Dios sin igual, dueño del cielo. El Señor se revela desde el principio a la humanidad con diferentes nombres. Y por eso es que Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes deben glorificar, deben santificar el nombre del Señor. Es decir, a través de esa santificación nosotros estamos dándole reconocimiento al Señor en su esencia, en su ser. Porque no estamos hablando de alguien desconocido para nosotros, estamos hablando de alguien a quien conocemos. Cuando usted habla o le habla a alguien por su nombre, está reconociendo a aquella persona en medio de cualquier multitud. ¿Por qué? Porque el nombre distingue a cada uno. El nombre le da identidad a cada persona. Y entonces por eso es que la santificación del nombre del Señor tiene una gran relevancia, porque implica de que yo he entendido de que el Señor es especial para mí, de que Él tiene un gran significado en mi vida. Y por eso es que la palabra empieza en este pasaje de Jeremías, que es el que vamos a tomar para ver este punto. Dice: no hay semejante a ti, oh Jehová. ¿Qué está diciendo? No hay ninguno como tú. No hay otro como tú. El Señor es incomparable. Entonces su nombre es incomparable. Y por eso dice en la siguiente parte: grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Hermanos, el nombre del Señor es el nombre más santo que hay. Cuando usted habla acerca de Dios, está hablando del ser más puro que hay. No está hablando de cualquier persona, no está hablando de un objeto, está hablando del Señor, de santidad. Está hablando del Rey de santidad. Veamos lo que dice Isaías 46, versículo 9. Isaías 46. ¿Qué dice la palabra? Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Cuando está hablando, cuando dice yo soy Dios, el Señor está tomando su nombre propio. Es como que yo les dijera: yo soy Natanael. Estoy diciendo: yo soy incomparable, no hay otro como yo. A eso está diciendo. O sea, estoy tomando un ejemplo, una analogía. Eso es lo que estoy haciendo. No crea que estoy hablando de otra cosa. Pero dice la palabra: porque yo soy Dios. Cuando en teología nosotros revisamos una parte que se llama los nombres de Dios. Pero nosotros empezamos a ver diferentes nombres que el Señor revela en su palabra y con los que Él se ha dado a conocer a través de la historia. Y cada nombre tiene un significado único, especial. Pero el punto no es ese. Lo que vamos a ver es que el nombre del Señor se convierte en algo poderoso, porque Él mismo le está atribuyendo ese reconocimiento, porque es a través de ese nombre que Él se ha dado a conocer. Incluso en un momento el Señor se da a conocer a Abraham con el nombre de El Shaddai. Ese nombre significa el Todopoderoso. Y Él les dice: ustedes me van a reconocer como El Shaddai, como el Todopoderoso. Ahora yo le digo: ¿a quién más usted le puede decir el Todopoderoso? No hay nadie más con ese nombre. No hay nadie más a quien nosotros podamos llamarle de esa forma. Y dice a continuación: y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí. El Señor está entonces diciendo: el único que merece el reconocimiento soy yo, porque yo soy Dios. Entonces el nombre de Dios empieza a darle ese poder cuando nosotros le santificamos, cuando nosotros le reconocemos.
Salmos 86, versículo 8. Salmos 86, versículo 8. Dice: oh Señor, no hay como tú, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Hermanos, estamos entendiendo que entonces santificar el nombre de Dios es darle el lugar que Dios merece, que Dios tiene. Y no es que nosotros lo estemos colocando en ese lugar, es porque Él ya está en ese lugar que nosotros tenemos que reconocer su grandeza y su poderío, su santidad. No es que nosotros a través de una declaración de nuestra boca estemos dándole la santidad a Dios. No, Él ya es santo. Simplemente estamos reconociendo que Él es santo. Y por eso es que la palabra está revelando que su principal característica o su principal singularidad, podríamos decirle, es la grandeza y la santidad del Señor. Está diciendo: no hay nadie como tú, Señor. Solamente tú eres el Rey. Solamente tú eres el Señor. Pero veamos otro pasaje en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Primer libro de Samuel 2, versículo 2. ¿Qué dice la palabra? No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Está colocando al Señor, o está reconociendo al Señor en esa santidad. Entonces dijimos, en primer lugar, santificar el nombre de Dios significa reconocer que Él es el único Dios santo. Pero santificar el nombre del Señor también es honrarle. Y vamos a ver otros pasajes. Vamos a Salmos 99. Salmos 99, en el versículo 9. ¿Qué dice la palabra? Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿De qué está hablando? Está hablando de honra. Cuando yo santifico el nombre de Dios, estoy honrando el nombre de Dios. Hablábamos acerca de reconocerle como Dios. Ahora, hay muchas personas que pueden reconocer al Señor como Dios, pero no todos puede que honren a Dios como el Señor. Y por eso es que dice la palabra, dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Uno de los motivos por los cuales nosotros debemos aprender a darle honra a Dios es por su santidad, porque eso lo convierte en un ser incomparable. Pero veamos Salmos 22, versículo 3. Salmos 22, versículo 3. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nuevamente hay un punto de exaltación acá.
Hermanos, cuando usted y yo nos reunimos en este lugar o en cualquier lugar para invocar el nombre de Dios, lo estamos haciendo porque reconocemos que no hay nadie como Él, porque le reconocemos como el único Dios. Entonces, ese reconocimiento nos lleva a la honra, a la alabanza. Si usted no cree que Dios es Dios, entonces déjeme decirle que no puede darle alabanzas a Él. Porque solamente el reconocimiento de Dios como ese ser especial, eterno, único, incomparable, santo, es lo que motiva la adoración, la alabanza. Yo no puedo decirle a alguien, usted es una buena persona, si yo creo que realmente es la peor persona del mundo. Sería una hipocresía. Pero si usted le dice, Señor, a través de cualquier tipo de declaración, Señor, tú eres Dios, tú eres santo, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, es porque usted realmente reconoce en su vida eso. Y por eso la palabra dice que en medio de esa alabanza se exalta la santidad del Señor. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos entonces que la santificación del nombre de Dios es que yo haya reconocido en mi vida al Señor como mi único Dios. Y por eso Él les dice que en esa oración deben aprender a santificar el nombre de Dios. Y por eso estamos viendo que no únicamente se trata de que yo diga, Señor, tú eres santo, se trata de que en mí haya una verdadera convicción de que ese Señor, de que ese Dios a quien yo estoy glorificando, realmente yo lo he reconocido como ese Dios, como ese verdadero Dios de santidad. Y vemos en Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, un pasaje más en la palabra. Apocalipsis 15, versículo 4. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Nuevamente está la parte de la exaltación, de esa santidad del Señor, de esa necesidad que hay de que le reconozcamos como ese Dios de santidad, como ese Dios santo. ¿Por qué? Porque se está poniendo nuevamente a Dios en esa posición en donde nadie más puede estar, solo Él, solo el Señor. Entonces vemos que santificar el nombre del Señor implica darle honra, darle exaltación, darle reconocimiento, pero también santificar el nombre del Señor es invocarle. Vamos a otros pasajes en la palabra. Nos vamos a Salmos nuevamente. Salmos 18, versículo 6. Esta es una parte que usted y yo debemos aprender en nuestras vidas. Y no quiero que esto suene místico o algo por el estilo, pero hay una gran relevancia en que usted sepa invocar al Señor. ¿Qué significa invocar? Significa clamar, significa llamar. Cuando usted eleva una oración o cuando usted hace una oración, la clave de que esa oración sea escuchada está en la invocación que usted hace. Porque usted podría perfectamente cerrar sus ojos y postrarse y hacer una oración, pero si no está invocando a Dios, esa oración puede que la haga para cualquier persona o para cualquier otro Dios. Pero si usted invoca el nombre de Dios,
significa de que usted está dirigiendo esa oración para Dios. O usted está clamando, está llamando a Dios. Entonces, veamos lo que dice la palabra acerca de la invocación del nombre del Señor. Mire, Salmo 18, versículo 3. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Está hablando un hombre en medio de la angustia, pero está hablando acerca de la invocación del nombre de Dios. Está hablando de que esa invocación es poderosa, de que llamar a Dios por su nombre es poderoso, de que reconocer a Dios en su santidad es poderoso, porque usted no está clamando a cualquier persona. Fuera diferente si usted en una oración estuviera clamando a un santo, por ejemplo, que fuera una persona, mire, y usted sabe perfectamente que hay personas que son devotas de ciertos santos y andan orando en nombre de esos santos. Ahora yo me pregunto, ¿qué poder tiene esa figura de un santo? ¿Por qué no mejor invocamos el nombre del verdadero poderoso? Porque la palabra dice que esa invocación puede salvarnos. Mire lo que está diciendo este salmo. Dice, invocaré a Jehová y seré salvo de mis enemigos. Es decir, la invocación del nombre de Dios es poderosa cuando nosotros la hacemos en convicción. Pero veamos otro pasaje, siempre en Salmos. En Salmos 118, versículo 5. Salmos 118, versículo 5. Dice la palabra, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Hermanos, nuevamente aparece la invocación del nombre de Dios. ¿Qué dice la palabra? Desde la angustia invoqué a Jehová. Y por eso es que Jesús les enseña a sus discípulos. En primer lugar, les dice, deben aprender a reconocer a Dios como su Padre, porque esa es la base de todo. Que yo me haya acercado al Señor en esa actitud de un reconocimiento de la paternidad de Dios sobre mi vida. Luego el Señor les dice, ustedes deben reconocer también la soberanía de Él, la soberanía que Él debe tener sobre sus vidas, el control que Dios tiene sobre sus vidas. Pero ahora viene esta parte, que es la parte del reconocimiento de su grandeza, de su poder, el reconocimiento de esa inmensidad de Dios, de su santidad, el reconocimiento de su nombre en mi vida. Saber que yo he confiado en un Dios vivo, saber que yo he recibido la salvación de un Dios vivo, de que no se trata de que yo estoy creyendo en fantasías, se trata de que yo he creído en el hacedor de todas las cosas que veo a mi alrededor, en el creador de mí, en el creador del universo. Estoy hablando entonces del ser más poderoso que existe. Y si yo sé que ese ser está escuchando mi oración, entonces ahí se hace real lo que dice este salmo. Que cuando yo invoco el nombre de Jehová, entonces Él puede salvarme, Él puede ponerme en lugar espacioso, Él puede quitarme el temor, porque entonces estoy confiando y estando bajo la cobertura del Señor Todopoderoso. Hermanos,
invocar entonces el nombre del Señor tiene poder. Salmos 116, versículo 3. Salmos 116, versículo 3. ¿Qué dice la palabra? Dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Hermanos, nuevamente vemos la invocación del nombre del Señor y el poder que eso tiene en nuestras vidas. Santificar el nombre de Dios entonces es invocarle en medio de toda circunstancia que yo esté pasando. Porque miren lo que dice el versículo 1 de este salmo. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Hermanos, está dando el testimonio un hombre diciendo, yo he invocado el nombre del Señor y Él me ha escuchado y Él me ha respondido y Él me ha salvado. Está hablando alguien que quizás estaba a punto de morir en los momentos en los que estaba caminando, quizás en los momentos más tristes, más difíciles de su vida. Pero mire lo que dice, me rodearon ligaduras de muerte. Lo que estaba diciendo, o lo que estaba dando, de lo que estaba dando testimonio no era algo fácil. Dice, me encontraron las angustias del Seol, es decir, se sentía al borde ya de la tumba prácticamente. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Hermanos, esa es la verdad, esa es la realidad. Cuando hay confianza en el corazón de que Dios es capaz de salvarnos. Cuando usted invoca el nombre del Señor, está llamando al Dios Todopoderoso. Está llamando al Dios Todopoderoso. Y por eso es que nosotros no debemos menospreciar el clamor. No debemos menospreciar invocar al nombre de Dios en medio de la angustia, porque Él es el único que puede librarnos. Él es el único que puede salvarnos. Veamos lo que dice Lamentaciones. Lamentaciones está después de Jeremías, capítulo 3, versículo 55. Dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Hermanos, vemos entonces la importancia de invocar, de reconocer al Señor en nuestras vidas, de invocarle por su nombre. Eso es santificar el nombre del Señor. Eso es santificar el nombre del Señor. Porque ya decíamos que cuando usted le habla a una persona y lo hace por su nombre, por el nombre propio de esa persona, inmediatamente aquella persona le responde o le vuelve a ver. Pero cuando usted le hace con señas, con gritos, lo pueden volver a ver millones de personas, pero no quizás la que usted está interesada en que le ponga atención. Y por eso la palabra le hace hincapié a la invocación del nombre de Dios. Cuando usted invoca el nombre de Dios, algo poderoso tiene que pasar, porque no está invocando el nombre de cualquiera, está invocando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y veamos un último pasaje para este punto, en Romanos 10, y veamos hasta dónde llega el poder de la invocación del nombre de Dios.
Romanos 10. Romanos 10, versículo 12. Dice la palabra, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿De qué está hablando la palabra? De que la invocación del nombre de Dios es capaz de salvar nuestras vidas para la eternidad. Hermanos, si usted clama el nombre del Señor, si usted llama al Señor en medio de su angustia, en medio de su tribulación, el Señor va a responder. El Señor va a responder. Y es esa manera, hermanos, en la que nosotros también les santificamos ese nombre. Porque antes que quizás vayamos a recurrir a otras cosas, debemos recurrir a invocar el nombre del Señor. Porque a veces, hermanos, en medio de las angustias que pasamos, recurrimos a muchas cosas. Y el último que recurrimos es a Dios. Se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso. Se nos olvida que la palabra nos revela un Dios que es capaz de hacer todas las cosas nuevas. Pero santificar entonces el nombre de Dios es reconocerle en ese poderío. Pero vamos a cerrar con el último punto, hermanos, acerca del significado de la santificación del nombre de Dios. Y es que santificar el nombre de Dios significa confiar en Él. Vamos a la palabra en Salmos capítulo 9. Salmos 9, versículo 10. Salmos 9, versículo 10. Mire qué es lo que dice la palabra. Este versículo es muy interesante. Porque dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Observe bien lo que dice la palabra. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Es decir, si yo no sé realmente quién es Dios, quién es el que se ha revelado a mi vida, entonces yo no puedo confiar en Él. Pero cuando yo conozco, hermano, perfectamente a una persona y sé quién es ella, entonces puedo confiar en esa persona. Hay personas que se ganan la confianza con un nombre. Es algo así como, por ejemplo, que yo les diga el nombre de una persona icónica. Por ejemplo, Bill Gates. Inmediatamente alguien piensa, oh, un genio. Yo le pregunto, ¿le daría su computadora a Bill Gates para que se la repare? Le pregunto. Ahora, si le dijeran, por ejemplo, usted puede confiar su computadora a Federico Méndez. ¿Y ese quién es, el loco? O sea, ¿quién es? Ahora, observe lo que dice la palabra. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Está hablando de que si yo conozco a Dios como el Todopoderoso, entonces yo debo confiar en Él. Si yo conozco a Dios como mi proveedor, entonces yo debo confiar en Él.
Si yo conozco a Dios como mi guardador, entonces yo debo confiar en Él. Si yo conozco a Dios como mi refugio, como mi torre fuerte, como mi castillo fuerte, entonces yo debo confiar en Él. Pero si yo no le conozco por ninguno de esos nombres, entonces ¿cómo voy a confiar en Dios? Y por eso dice la palabra, que aquellos que conocen el nombre del Señor pueden confiar en el Señor. Porque dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando usted busca al Señor, cuando usted invoca al Señor, déjeme decirle que el Señor no lo va a desamparar. El Señor es fiel, el Señor va a estar con usted. Proverbios 18, versículo 10. Proverbios 18, versículo 10. Dice la palabra, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Observe nuevamente lo que dice la palabra. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Qué significa eso? Una torre era un lugar donde se podían resguardar a las personas de los ataques de los enemigos en medio de una batalla. Ahora, cuando usted mira al Señor como su torre fuerte, cuando usted reconoce a Dios y le da ese nombre propio a Dios de torre fuerte, usted le dice, Señor, tú eres mi torre fuerte. Está hablando de que el Señor es su seguridad. Está hablando de que el Señor es quien le va a guardar. Está hablando de que el Señor es quien le va a proteger. Y por eso mire lo que dice, lo que declara a continuación. Dice, a él correrá el justo y será levantado. ¿Qué hace usted en medio de una tormenta? Correr a refugiarse. Así como aquel huracanazo que hubo aquí en Lourdes el lunes pasado. Hay varios testimonios que fuera bueno compartir de cómo se sobrevivió ese huracán. Pero la verdad que en esas tempestades uno busca dónde estar seguro, porque se oyen latas por todos lados, que van láminas, que van piedras, que van ramas, y uno busca un lugar seguro. Ahora, eso está diciendo la palabra, que aquellos que reconocen a Dios como esa torre fuerte van a ser guardados, van a ser salvados. La confianza en el nombre de Dios está dándole santificación a su nombre, al nombre del Señor. Y vamos a ver un último pasaje en la palabra. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Leemos el versículo 17, capítulo 17, perdón, en el versículo 45. Primer libro de Samuel 17, 45. ¿Qué dice la palabra? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, vemos un clásico de la Biblia, David contra Goliat. Pero el punto de la historia, y es quizás el que la palabra trata de hacer con un mayor énfasis, más allá de la victoria de David sobre Goliat,
es esta declaración tan poderosa que hace este hombre en el campo de batalla. Porque no le está diciendo a aquel hombre, yo te voy a vencer ahora porque yo tengo las habilidades necesarias para hacerlo. Lo que le dice es, ahora yo te voy a vencer porque vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que cambió la historia. Porque muchos estaban con temblor en sus piernas, creyendo que todo había terminado, que realmente aquel ejército de los filisteos, por medio de Goliat, los iba a vencer. Pero la fe de David fue tal que se paró en medio de un campo de batalla donde muchos ya habían fracasado. Pero en medio de ese campo tuvo la fe necesaria para invocar el nombre de Dios y para confiar de que el Señor le iba a sacar con bien de esa situación. Entonces vemos que la santificación del nombre de Dios también nos va a llevar a tener una plena confianza en el Señor. Cuando yo le he reconocido en mi vida como ese Dios todopoderoso, entonces yo puedo confiar plenamente en Él. Hermanos, no se trata únicamente de estar hablando, se trata de tener una convicción. Porque ¿qué pasaría? ¿Usted cree que todas aquellas personas que estaban rodeando a David no habían escuchado de Dios? ¿No habían escuchado de las victorias que el Señor había dado a ese mismo pueblo en anteriores ocasiones? Claro que sí. Pero ¿por qué solo David tuvo el valor de pararse ahí? Porque quizás solamente él tenía fe para confiar de que aquellas cosas que había escuchado del Señor, que le habían dicho del Señor, no solamente eran historias. Y tuvo el valor de que esas cosas que había escuchado del Señor se hicieran realidad en su vida, poniendo su confianza y su seguridad en Él. Y por eso es que en el nombre del Señor, Él pudo vencer, pudo derrotar aquel Goliat, aquel ejército que tanto estaba atemorizando a esa nación. Ahora yo le digo algo, usted y yo debemos aprender a glorificar, a santificar el nombre del Señor, porque realmente hemos llegado al entendimiento de quién es Dios. Cuando usted invoque el nombre de Dios, hágalo con convicción, hágalo con fe, no dude de que el Señor está escuchándole. Cuando usted va a tomar un reto en su vida, hágalo en el nombre del Señor, porque el nombre del Señor es poderoso. Cuando usted va a emprender algo, hágalo en el nombre del Señor. Cuando usted va a salir de su casa, hágalo en el nombre del Señor. Ese nombre es poderoso. No crea que esa invocación, que esa confianza es algo como una especie de amuleto. Esa invocación es algo que se hace con fe en el corazón, de que sabe que realmente usted está confiando en el verdadero Dios y no en nadie más, en el verdadero Dios, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, que la santificación del nombre de Dios sea algo real en nuestras vidas, a través de actos, a través de confianza, a través de fe, que nosotros podamos confiar en el Señor plenamente y saber que Él está con nosotros. Hermanos, pongámonos en pie en esta noche. Creo que la palabra es poderosa. Podríamos pasar toda la noche leyendo pasajes en la palabra acerca del poder de Dios. Pero lo importante es que usted haga eso un principio en su vida. Cierra sus ojos un momento.